A estas alturas ya habremos restablecido todos los sistemas que eran necesarios para activar el teletransporte que hay debajo de la Torre de la Fantasía. Y, una vez lo usemos, llegaremos hasta los niveles medios de la torre. Y aquí conoceremos a Valkyr, el primer ángel de la clemencia. Y esta parece ser muy juguetona, por lo que tendremos que superar varios desafíos hasta poder llegar a ella para, posteriormente, enfrentarla en un minijuego y, finalmente, en un combate normal. Aquí tiene mucha gracia que la mitad de la torre la hemos subido en el propulsor y no usando el teletransporte. Tras lidiar con Valkyr, nos encontraremos con Zeke, su hermana y el guía, el cual trataremos de detener. Pero este demuestra que no necesita de sus ángeles de la clemencia, que él solito es más que suficiente para hacernos frente a los tres. Salvo por Némesis, que, aun después de ser su mejor obra, sigue siendo Shirley, o al menos parte de ella, y nos proporcionará la oportunidad de derrotar al guía. Tras cortarle un brazo, Némesis caerá casualmente por un agujero, del que unos segundos después volverá sobre una máquina. Esta parece que ha perdido el control de sí misma, así que le daremos unos buenos cortes a esta máquina y tras acabar con ella, explotará. Esta explosión dejará a Némesis en el suelo con un mensaje de que le queda poca energía. Al ser ahora un cyborg, quiere decir que no podrá moverse, y será entonces cuando Zeke hará de héroe, deteniendo el motor temporal que se encuentra fuera de control, ya que el fracaso de El Guía ha provocado una fuga de Omnio por toda la isla, y si no apaga el motor, esta fuga provocaría un nuevo cataclismo. Y hasta aquí está todo correcto, salvo por Zeke, que al detener el motor temporal queda atrapado en una turbulencia y desaparece dentro de esta. Tras todo lo ocurrido, en el juego pasarán algunos meses. En este tiempo parece que Hycross se reconstruirá, tanto en personal como instalaciones, además de reparar los daños de la Torre de la Fantasía. Por otro lado, este tiempo le vendrá estupendo a Némesis, ya que tiene que descansar tanto física como mentalmente. Y sobre todo de esta segunda parte, ya que ha pasado demasiadas cosas que debe de procesar. Después de unos meses continuaremos con nuestra historia en la que iremos a ver a Némesis, a la isla de Cetus, y nos encontraremos con Franz, que nos comenta que Elric está allí hablando con la doctora Claire. Este quiere convencerla de que les ayude a localizar las coordenadas de Vera, ya que hace un año pidieron el contacto tanto con Vera como con el escuadrón del ejecutor que enviaron allí, debido a que el planeta Vera cambió sus coordenadas. Y piensa que con esta turbulencia que ocurrió pueden volver a establecer contacto, además de que confirman que Zeke ha sido trasladado a otras coordenadas, y hay una gran posibilidad de que estas otras coordenadas fueran las de Vera. Es por ello que Claire aceptará ayudarles, pero no por Hycross, sino por Némesis, que desea encontrar a su hermano y esto le recuerda mucho a su propia situación. Y hablando de Némesis, después de esta charla iremos a hablar con ella, y nos comenta que otro ángel de la clemencia le ha contactado anónimamente, y que quiere reunirse con ella para hablar. Entonces nos pedirá que la acompañemos. Aquí descubrimos que entre ellas se comunican por una especie de frecuencia encriptada que solo ellas pueden escuchar. Tras hablar con dos de los ángeles de la clemencia, descubrimos que es Frisch la que quiere hablar con ella. Y aquí siento indicaros que debido a lo confuso que hace el juego una simple conversación normal, solo sé indicaros que Frisch insiste en que los herederos de Aida no son los malos, que Hycross se está preparando para volver a enviar una misión de reconocimiento en Vera, además de que el guía tiene grandes esperanzas para Némesis, a lo que parece que aún sigue vivo. A continuación, acompañaremos a Némesis donde nos contará sus sentimientos e intenciones de ir a buscar a Zeke a toda costa, además de poder expandir sus conocimientos en general y sobre todo para encontrar el objetivo de que ella sea un ángel de la clemencia. Y hasta aquí el lore. Ahora solo queda esperar a que nos confirmen que por fin podemos realizar este viaje de expedición para descubrir el nuevo continente en Vera. No olvidéis suscribiros para no perder los detalles del lore de los personajes mientras llega el continente de Vera. ¡Chaito!